700.000 votos le faltaron a Rodolfo Hernández Suárez, un empresario nacido en Florida Blanca, Santander, que fue uno de los más importantes constructores de este país, de vivienda de interés social. Incluso construyó en la ciudad de Soledad varios proyectos de vivienda de interés social. 700.000 votos le faltaron en el 2022 para convertirse en presidente de la República. Fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga, salió rankeado como uno de los mejores alcaldes del país. Luego inició una campaña a través de un movimiento que hoy es partido político, la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, e hizo una campaña presidencial básicamente en redes, sin mucho contacto con políticos tradicionales. Se embarcó en esa campaña, pocos lo daban en la segunda vuelta. Sin embargo, las cosas fueron creciendo poco a poco y el fervor del voto libre, del voto espontáneo de este verdadero outsider de la política, terminó metiéndolo en la segunda vuelta presidencial, enfrentando al presidente Gustavo Petro. Y un suceso que, o un comportamiento que muy pocas personas logran, digamos que encontrarle una explicación, hizo que en la segunda vuelta Rodolfo Hernández, en esos 15 días de la segunda vuelta presidencial, Rodolfo Hernández tuviera una actitud rara, una actitud poco dada a ir a visitar las regiones, a recibir el apoyo directo de los políticos. Muchos dicen que terminó facilitándole todo esto la victoria al hoy presidente de la República, Gustavo Petro. Una vez Rodolfo Hernández perdió las elecciones, se inició en su vida una serie de sucesos desafortunados y casi que inesperados. Lo primero es que sale al encuentro con el presidente Petro, con quien sella un gran abrazo en un encuentro que tuvieron en la capital de la República. Luego, la gente que estaba esperanzada en que Rodolfo Hernández se convirtiera en un eje, una especie de jefe de la oposición, quedó completamente frustrada, pues Hernández se posesionó en el Senado de la República, en donde duró unas semanas solamente, para luego renunciar y tratar de ir por la gobernación de Santander, es decir, salir del plano nacional, salir del foco nacional y del protagonismo que le daba haber sacado la votación más importante del candidato perdedor en las elecciones en toda la historia del país, para irse a refugiar al departamento de Santander, donde finalmente ni siquiera pudo inscribir su candidatura por problemas legales. Rodolfo Hernández luego enfrenta una condena por el caso de Vitalogic, un escándalo de corrupción surgido desde su gobierno, en donde está involucrado el nombre de su hijo. Luego, en medio de una de las audiencias convocadas en medio de este caso, Rodolfo Hernández le comunica al país vía virtual, y todo el mundo lo ve, en donde le comunica al país que tiene un cáncer terminal y que él no fue culpable. Ese cáncer terminal fue avanzando en el cuerpo de Rodolfo Hernández, y los últimos 2 meses de su vida los, los vivió, o los padeció más bien, en una unidad de cuidados intensivos del Hospital Internacional de Colombia, en tierras santandereanas, hasta que finalmente las complicaciones serias que tenía su salud, porque permanecía inconsciente, intubado y con un coma inducido, lo llevó a dejar de respirar. Queda en la historia del país Rodolfo Hernández como el candidato que estuvo a 700.000 votos de llegar a la presidencia. Queda en la historia del país Rodolfo Hernández como el candidato que pudo haber hecho más para enfrentar a Gustavo Petro en la segunda vuelta y no lo hizo. Queda Rodolfo Hernández como el presidente o jefe visible de un partido que se llama Liga de Gobernantes contra la Corrupción, que terminó condenado por corrupto. Y queda Rodolfo Hernández como ese empresario polémico, frentero, irascible, de modales muy poco diplomáticos, que quedaron registrados en muchos de los documentos en
video y en audio de sus continuas rabietas y la forma como quería gobernar desde lo público, pero con preceptos privados, y son dos cosas completamente diferentes. Así que se fue Rodolfo Hernández, un outsider de la política, una persona que llamó la atención de este país, al que lo siguieron con expectativa muchos, el que se convirtió en un personaje de talla nacional y finalmente parece que en su carrera por la presidencia de la República mató al tigre, pero le salió huyendo al cuero. Creo que defraudó a una gran masa de colombianos, muchos por convicción y otros sin convicción, pero ante ninguna otra salida se presentaba en la democracia colombiana, optaron por darle ese voto de confianza en las urnas a Rodolfo Hernández y defraudó a toda esa masa por todo ese comportamiento extraño que tuvo, arropándose con un discurso de que no quería que se le acercara la clase política tradicional a darle respaldo o a expresar públicamente que iban a votar con él, pero sí dejan más dudas que certezas su comportamiento, su extraño comportamiento, sobre todo en esos días previos a la segunda vuelta, cuando bajó los brazos, cuando prácticamente se desinfló él mismo, cuando no hizo nada por ganar las elecciones. La gente salió a votar porque salimos a votar, pues nosotros votamos porque somos amigos y creemos en la democracia, somos amigos del sistema democrático. Y nos encontramos en un callejón sin salida. Y en ese callejón sin salida, lo menos malo era Rodolfo Hernández. Entonces, ahí recibió una gran votación. Él no había hecho realmente en esos días que entrega la democracia previo a la segunda vuelta, no hizo absolutamente nada en esos 15 días, se escondió, bajó los brazos y extrañamente apareció después de elecciones como un ferviente admirador más, como un militante más del pacto histórico, eufórico, celebrando con Petro. Entonces dejó más dudas que certezas. Acá en Contacto Radio no manejamos el tradicional discurso hipócrita de muchos medios de comunicación de calificar de irreparable pérdida cuando alguien se va o lamentar cuando no lo estamos sintiendo. No me alegra, en el caso mío, mucho menos me entristece, me deja las dudas para siempre este señor. Creo que pudo haber traicionado al electorado, pudo haber traicionado a quienes depositaron la confianza en él, porque no fue sincero. Se fue debiéndole al país una explicación, se fue debiéndole un perdón a la gente, pedirle perdón a la gente que confió en él, y él no fue capaz de defender esos votos, ni siquiera desde el Congreso liderando una oposición. Fue y se refugió allá en una campaña política a la gobernación de Santander. Le quedó debiendo muchas cosas a la gente, una explicación. Le faltaron cojones para enfrentar la campaña en ese último tramo, en segunda vuelta, y si estaba amenazado o si era producto de una componenda, explicarle a la gente por qué se prestó para eso, porque terminó siendo un auténtico caballo de Troya este señor Rodolfo Hernández en esa campaña a la presidencia de la República. Definitivamente decepcionante.